de Prensa con Gustavo Alegret. Estados Unidos amenaza a China con tarifas si Xi Jinping no asiste a la cumbre del G20. ¿Se está extralimitando Trump? En Brasil, operación de Lava Jato es cuestionada luego de la filtración de audios entre el entonces juez Sergio Moro y fiscales del caso. Y Canadá prohibirá plásticos de un solo uso para el 2021. ¿Replicarán más países esta medida? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones hoy en esta mesa de trabajo, en este Club de Prensa que vamos a compartir con José López Zamorano. Es periodista, es corresponsal en Washington, trabaja para la Red Hispana, es el director de noticias. Gracias por estar con nosotros, Pepe. Buenos días. Gracias, buenos días. Con Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Aquí cada día presentamos a gente distinta y a veces los nombres uno se los... En su momento mi mamá me quiso poner José Alberto como mi abuelo. ¿Y entonces? Bueno, pero al final me puso Juan Carlos. Yo creo que Juan Carlos tiene más futuro, ¿no? Sí. José Alberto Hidalgo, no sé. Iba a hacer una broma más futuro en el mundo del análisis o de la política, pero... Como decimos en México, salió peor tu caldo que las albóndigas. Esa corrección. ¿Ah, sí? Bueno, vamos al grano entonces, que luego me estiran las orejas. Vamos a conversar sobre la situación en Nicaragua. Hemos visto que ayer se liberaron presos políticos y hoy hemos visto otra vez una liberación de 50 presos políticos. El gobierno de Ortega, poco a poco, como un contagotas, está diciéndole a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que están por la labor, que quieren avanzar en ese proceso de reconstrucción y de superación de la crisis que ha afectado al país en el último año largo. Pero la ley de amnistía de este fin de semana no es un buen comienzo, o al menos así lo han visto activistas y la mayor parte de los países que analizan el contenido. Esa ley que en el fondo lo que hace es liberar de las responsabilidades a los autores de los crímenes, pero por el otro la liberación de los presos políticos y particularmente de dos responsables de un canal de noticias que era el más crítico con el gobierno y que ahora ven como su director y... también el otro periodista que estaba al frente del canal han sido liberados. Juan Carlos, el destino de muchos de ellos es Costa Rica, salen del país. Pues sí, no es que se puedan quedar tampoco en Nicaragua. Es muy probable que si se queden en Nicaragua sean apresados de nuevo en algún momento. Nuevamente, esto es un juego de Daniel Ortega. Es un toma y daca, bien por las personas que han sido liberadas, bien por las familias de estas personas, que en muchos casos pasaban días y semanas sin tener ningún tipo de comunicación con ellos. Pero tenemos que tener claro de que esto no significa que el régimen de repente de Ortega esté abrazando el diálogo y esté abrazando una transición hacia la democracia en ese país. Claramente es un juego de dar la impresión, y yo creo que la oposición en Nicaragua tampoco es que esté haciéndose falsas ilusiones. Es un juego de darle presión de cierta apertura, pero por el otro lado el endurecimiento se mantiene, la prohibición a hacer manifestaciones, la censura, el cierre de medios de comunicación y por supuesto la negativa absoluta de contemplar un adelanto de las elecciones presidenciales del 2021, que es el requisito, es la demanda fundamental que hace los movimientos democráticos de Nicaragua. Así que, en resumen, bien por las personas que han sido liberadas, pero tampoco nos hagamos muchas ilusiones sobre Daniel Ortega. Voy a dar los datos de muertes, que es un dato que no hay que olvidar, es uno de los indicadores que muestran la gravedad de la crisis. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta crisis de este año y pico que sufre Nicaragua, esa crisis política económica, 325 personas han perdido la vida en las protestas. Según organizaciones de defensoras de derechos humanos nacionales de Nicaragua, la cifra se eleva a 594 y el gobierno reconoce 199. Sí, bueno, efectivamente, hay un dicho muy sabio de la política: nunca desaproveches una buena crisis, ¿no? Yo coincido con Juan Carlos, en ese momento parece que es un tema más de apariencias, la idea de crear esta ley, de dar pasos aparentemente constructivos para lograr una conciliación. La realidad es que había más de 700 prisioneros considerados políticos por la oposición, han sido liberados
a cuentagotas, alrededor de 500, continúan 200 allí. Esos son gestos un poco más simbólicos. No se ve que haya una disposición a encontrar una salida fundamental a la crisis, ¿no?, provocada por estas decisiones del gobierno del presidente Ortega. Pero más importante, pareciera de alguna manera, y así lo está denunciando la propia jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se trata de una coartada para en realidad dar un sello de impunidad a muchas de las acciones que fueron cometidas por fuerzas del orden, por policías, por militares, por paramilitares, etcétera, contra manifestantes pacíficos. Entonces, ¿dónde está ese paso constructivo? ¿No? Es decir, se habla por parte de del gobierno de reconciliación, etcétera, cuando hay personas que claramente, obviamente, se van a beneficiar, y no necesariamente porque están injustamente detenidas, sino porque están acusadas de cometer delitos. ¿De qué manera se va a establecer a través de esta ley un proceso a través del cual las personas que efectivamente cometieron delitos fuera de su jurisdicción, que violaron la ley, ¿verdad?, van a ser procesados? Y en este caso estás metiendo en el mismo saco a un manifestante pacífico que legítimamente debería beneficiarse de una amnistía, junto con una persona que cometió un ilícito. Vamos a cambiar de asunto, seguiremos atentos a la situación en Nicaragua, pero les quiero proponer las amenazas que han subido de tono en las últimas horas del presidente Trump a China. Dice que está preparando nuevos aranceles por un valor de 300.000 millones a productos chinos que buscan entrar en Estados Unidos, y dice Trump que lo condiciona a que Xi Jinping acuda a la cumbre del G20, que está prevista que se realice a finales de este mes en Osaka, en Japón. El gobierno chino ha dicho de momento que, por un lado, está abierto a las negociaciones, pero por el otro no ha confirmado si va a asistir. Es un poco sorprendente, Pepe, que el gobierno de Estados Unidos condicione la asistencia de un líder extranjero a una cumbre internacional. Pues con el presidente Donald Trump te puedes esperar cualquier cosa. Y yo creo que estas expresiones del presidente en relación con el líder chino no son sino una muestra de que el resultado de las negociaciones con México, el uso de la política del garrote, la amenaza de aranceles punitivos unilaterales, ha envalentonado al presidente. Es una validación de este controvertido método de trabajo a través del cual él utiliza el músculo económico, el poder económico de Estados Unidos, que nos guste o no sigue siendo la principal economía del planeta, justamente para imponer su voluntad. De alguna manera fue un elemento que le permitió a él jugar con esta situación, hacer doblar la mano o el brazo de México en el sentido de aceptar algunos términos que México antes consideraba inaceptables, pero obviamente por la preocupación del impacto que podría generar una guerra comercial, de inestabilidad política, de incertidumbre económica en México. Lo está llevando ahora al caso de China, pero creo que la situación y la ecuación ahí es muy diferente. Aún si cree que este método de presiones, de amenazas puede funcionarle, yo creo que está lidiando con un gigante de diferentes características. Eso. Y el problema que tiene aquí es el presidente Donald Trump, que no sería la primera vez que se da un tiro en el pie, que no hace un acto que es contraproducente, es que el efecto que puede tener una guerra comercial abierta de gran escala con China puede tener repercusiones de generar una recesión global. El propio Fondo Monetario Internacional está diciendo que ya las acciones que se han tomado hasta el momento podrían tener un costo de desacelerar la economía mundial en más de 450.000 millones de dólares. Las propias autoridades de la Reserva Federal de Nueva York establecieron, por ejemplo, que un consumidor de Estados Unidos, con las que van hasta el momento, podría estar pagando más de $800 mensuales adicionales, porque lo que el presidente no quiere entender, aunque creo que lo sabe, es que los aranceles son en realidad impuestos a los consumidores de Estados Unidos. Así que esta apuesta que hizo con México relativamente fácil, ¿no?, obviamente las asimetrías de los dos países, tanto como económicamente como políticamente, no creo que sea una apuesta que convenga a él hacerle en el caso de China, porque además estamos viendo que China ha estado muy firme en ceder muy poco ante las presiones, amenazas y exigencias de Donald Trump. Sí, podemos dar casi por un hecho de que Xi Jinping no va a reaccionar de manera positiva a esta amenaza. ¿Qué es una amenaza? Donald Trump parte del hecho de que los demás líderes no tienen que lidiar con política interna y que pueden ser matoneados de esta manera. En el caso de México, creo que lo que vimos fue que había una unanimidad por parte de la clase política y la clase, el establishment en México, de que, bueno, no quedaba otra que satisfacer las demandas del presidente estadounidense, dada que las consecuencias de la amenaza de sus aranceles eran
eran muy sospechadas para la Había economía ciertos mexicana. sectores en la derecha del expresidente Felipe Calderón, Vicente Fox, que estaban a favor de que hubiera una confrontación comercial y que México retirara, por ejemplo, el apoyo y la cooperación que da en materia de seguridad, terrorismo, etc. Claro, pero en el caso de China no, y es una autocracia. Es más, el otro día estaba en un análisis de The Economist que sabemos de que, por ejemplo, la Unión Europea y China han impuesto aranceles retaliatorios a Estados Unidos por las distintas medidas que ha tomado Estados Unidos contra las importaciones de acero, por ejemplo, o los aranceles generalizados que ha puesto sobre China. Entonces, se hizo un análisis, economistas hicieron un análisis que fue publicado en The Economist sobre qué tipo de aranceles retaliatorios han impuesto tanto la Unión Europea como China, y se encontró de que en el caso de la Unión Europea los aranceles retaliatorios fueron puestos de tal manera que tuvieran poco impacto sobre los consumidores europeos. O sea, que pudieran golpear a los productores estadounidenses, pero minimizando el impacto sobre los consumidores. Porque al final de cuentas los aranceles son un impuesto a los consumidores nacionales, ¿verdad? Pero encontraron que en el caso de China no había tal discernimiento. O sea, los aranceles de China iban más dirigidos a dañar a los productores estadounidenses sin importar las consecuencias para los consumidores chinos. Sí. Y ahí es donde uno ve la diferencia entre meterse en una guerra comercial contra una democracia y contra una autocracia. La autocracia no le importa lo que opinen los consumidores, no le importa que salgan perjudicados por esos aranceles, mientras que una democracia como la Unión Europea sí tiene que tener más en consideración las opiniones de sus votantes. En este caso, sabemos de que a pesar de que Xi Jinping no tiene que lidiar con políticas internas, si se quiere decir, ¿verdad?, con una democracia, no puede ser percibido ante su gente como alguien que está siendo matoneado por el presidente de Estados Unidos. Más cuando China aspira y es, si se puede decir, la segunda potencia mundial. Así que esta amenaza del presidente Trump es casi que una invitación a Xi Jinping para que no se reúna con él. Y entonces ahí sí proceder a imponer estos aranceles sobre los 300 mil millones de dólares en importaciones desde China que no están cubiertos todavía por esos aranceles. Y una cosa, Donald Trump está fuera de control. O sea, este episodio que acaba de ocurrir con México lo ha envalentonado sin duda alguna. Si la historia nos dice algo, es que cuando uno apacigua a un matón, únicamente le está dando armas para que ese matón vuelva por más tarde. Cuando dices apacigua, ¿te refieres a que la respuesta de México ha sido la de complacer a Donald Trump? Mira, y ayer mandé un tuit diciendo, nadie puede culpar a México por la manera que actuó. Yo creo que fue la manera responsable. Lo que hizo el gobierno de López Obrador fue lo responsable. Las consecuencias de una guerra comercial con Estados Unidos son insospechadas para la economía mexicana. Así que nadie puede culpar a México por lo que negoció. Pero como bien señala Pepe, no es lo mismo un país que el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos que en el caso de China, donde cada vez menos es el sector externo, el sector exportador está expuesto al comercio con Estados Unidos. Lo que me hace recordar esto que contabas ahora es que cuando Estados Unidos se enfrentó, o esta administración se enfrentó a la Unión Europea, la respuesta de la Unión Europea fue la de los aranceles inteligentes, que se llaman, que son aquellos que buscan impactar en determinados estados o distritos de votantes que apoyan al presidente Trump para lanzarle un mensaje, porque Trump no mueve fichas si no es viendo su estrategia de reelección. Sí. ¿Y dónde impactaron esos? En el queso, en el whisky, en estados de la Unión Americana que realmente son claves para el presidente. México hizo lo mismo, pero en el último momento decidió la vía que comentabas ahora. Y China está haciendo lo propio. Por lo tanto, si incluso desde el punto de vista de la estrategia a corto o medio plazo del presidente Trump electoral, esta guerra de aranceles no le está siendo muy útil. Lo que pasa es que hay una diferencia cualitativa muy importante y también cuantitativa. Recordarás que los aranceles que hasta el momento ha aplicado Estados Unidos han sido focalizados. Fueron al aluminio y al acero, fueron a determinados productos. En el caso de China, primero se concentró con maquinaria industrial que no tenían un impacto relativamente inmediato, por ejemplo, sobre los consumidores. A México y a Canadá también nos afectó con los aranceles al acero y al aluminio. La amenaza que hizo Trump a México tenía una diferencia muy importante, que era grabar el total del comercio bilateral. Básicamente estamos hablando de 345 mil millones de dólares de exportaciones mexicanas.
genéricamente, sin distinción alguna. México ha aplicado en otros episodios de confrontación, como por ejemplo la guerra del transporte transfronterizo, aplicó también estos aranceles incluso más sofisticados que la Unión Europea, los llamaba de carrusel. Carrusel, sí. Porque entonces iba aplicando, sí, como dices tú, a estados que podían golpear o a legisladores que quería convencer, pero les iba rotando. Entonces iba generando un efecto dominó de impacto importante para Estados Unidos. En este caso era muy difícil que México tratara de aplicar una situación de esa naturaleza, porque sería que tendría que grabar, digamos, el comercio de los Estados Unidos. El propio México estableció, según sus cálculos, que simplemente con el 5% en una semana, por ejemplo, el Producto Interno Bruto mexicano hubiera caído 1 punto. Que es una caída, más de 1 punto. ¿Cuánto está creciendo México? Exactamente, 2 puntos y resto. está creciendo poco. Entonces, imagínate lo que representaría eso para la economía nacional. Entonces, me da la impresión de que es diferente. Ahora, sobre el punto que hace Juan Carlos, me parece que hay una cosa que es muy grave. No solamente el caso de China, el presidente mencionó, curiosamente, que le parecían muy altos los aranceles y los impuestos del vino de Francia. Francia, no. Entonces, esto te da la idea, fíjate, es como con ese detallito nada más, que el presidente ya está viendo que su visión de política exterior y de política comercial va a ser la misma que está aplicando para México. La idea de que los aranceles me funcionaron con México, bueno, los aranceles me van a funcionar con Francia y la Unión Europea y con quien tenga que lidiar, porque son una estrategia fabulosa, positiva y eficaz. Y ese es un gran riesgo para la comunidad internacional. Bueno, y recordemos de que con la Unión Europea lo que hay es una tregua. Recordemos cuando vino Juncker aquí y se reunió en la Casa Blanca con Trump y se dieron un beso en la mejilla y acordaron una tregua arancelaria mientras había negociaciones para determinar un acuerdo en bienes, el comercio bilateral. Esa negociación no ha ido a ninguna parte. Entonces, también hubo una tregua en la última reunión del G20 en Argentina con China, y el final de la tregua es la que estamos ahora analizando. Así que, eso está pegado con saliva, el tema de la guerra comercial con la Unión Europea. En cualquier momento eso se desata. Recordamos de que hay una investigación en el Departamento de Comercio para determinar si las importaciones de carros alemanes atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos. En cualquier momento el presidente Trump va a desgavetar eso y va a iniciar una guerra comercial con la Unión Europea también. Bueno, no recuerdes que el mismo acuerdo temporal que hay con México está suspendido con alfileres. Es decir, hay una tregua literalmente de 90 días. Si esta política, esta apuesta de la contención migratoria que está haciendo México no tiene una reducción significativa de los flujos que llegan a la frontera, yo les aseguro que en 90 días vamos a estar en el casillero número 1 de la confrontación, porque México ha reaccionado de una manera, como dices tú, creo yo, sí, muy responsable, muy prudente, incluso la manera en la que ha presentado los acuerdos, y el presidente sigue minando esa confianza que se construyó, diciendo que hay acuerdos secretos, diciendo que van a pasarlas por un órgano legislativo, que después lo van a dar a conocer en su momento. ¿Por qué socavar, digamos, ese clima de aparente confianza que se generó por esta circunstancia para llegar a un acuerdo, para que México tenga la oportunidad de probar que es atacando las causas de la migración como se va a resolver el problema en el mediano plazo? El presidente Donald Trump se está encargando tuit a tuit de socavarlo. Entonces, podríamos estar en esta confrontación en 3 meses sin problema. Ahora bien, aquí lo interesante es que en el caso de China, el presidente tiene mayor apoyo político, tanto en el Congreso como en el sector empresarial, por lo menos hasta ahora. El problema es que yo creo que aquí el sector empresarial estadounidense cayó en una trampa. Porque sienten, o sea, la lectura que yo he hecho es de que había una percepción de que había que hacer algo con China. Entonces, tal vez al sector empresarial no le gustaba tanto la idea de una guerra comercial, pero dicen, bueno, la única manera en que Beijing iba a entender era a los golpes. Sin embargo, ahora se les está saliendo de control esta cuestión, porque entonces venga un presidente que ya no solo quiere una guerra comercial con China, sino que la quiere con México, con la Unión Europea, y ya están espantados. Ya la Cámara de Comercio estadounidense anda diciendo que el presidente está dañando la economía, y los mismos republicanos han empezado a coquetear con la idea de ponerle freno al presidente. En última instancia, serán republicanos en el Congreso los que tienen que decidir si le ponen coto a Donald Trump en esto o no. Ahora hay una diferencia importante, ¿no? Es decir, México no ha sido acusado como ha sido acusado China, por ejemplo, de hacer espionaje industrial, de hacer robo de la propiedad intelectual en las grandes empresas tecnológicas, de hacer un comercio desleal, de hacer dumping a nivel de la escala que ha sido acusado. Todo lo contrario, hasta renegoció NAFTA y accedió a las demandas de Estados Unidos en NAFTA. Y la otra diferencia importante es que si Estados Unidos llegara a aplicar, que ojalá no lo haga, estos aranceles punitivos contra México de manera unilateral, los estados más afectados serían los estados de la frontera, especialmente Texas, por donde pasa el grueso del comercio bilateral. Por eso tienes a John Cornyn y a Ted Cruz encabezando de alguna manera esta cruzada contra la posibilidad de que se apliquen. Y de hecho, a mí no me sorprende que la verdadera palanca de la negociación que permitió un acuerdo
fue la eventualidad de que el presidente recibiera un voto de repudio en el Senado, donde los republicanos le mandaran la señal de que no están de acuerdo con estas guerras comerciales y con que asuma posiciones ejecutivas para controlarlo todo, y que por lo tanto el avergonzamiento público que hubiera sufrido, independientemente de si hubieran sido rebasados o no por un veto, de alguna manera le forzó la mano a llegar a algún acuerdo. Eso es una interesante lectura y ojalá haya sido así, ojalá haya sido así. Al final de cuentas, serán los republicanos en el Congreso los que pueden ponerle coto a un presidente que parece fuera de control. Las opiniones de nuestros analistas hoy en este club de prensa. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de Brasil, la filtración de documentos que elevan o que expanden la sombra de la duda sobre la motivación que hubo detrás de la investigación de Lava Jato, el escándalo de corrupción que llevó a la cárcel a Lula da Silva. Ya regresamos. Continúa el escándalo en Brasil por la filtración de la página especializada de información de Intercept Brasil, que ha revelado conversaciones privadas entre el equipo de fiscales y quien en su momento fue juez que instruyó la investigación conocida como Lava Jato, que llevó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a la prisión acusado de corrupción, entre otras cosas. Pues bien, ahora se conocen esas conversaciones que elevan esa sombra de duda sobre las motivaciones que había detrás. ¿Era simplemente la aplicación de justicia o había una motivación política para evitar que Lula da Silva volviese a la presidencia del país? En las encuestas tenía la mayor intención de voto y esa investigación frustró ese intento de Lula de volver a la política. ¿Qué nos dice esta revelación de la que el juez, que hoy es ministro de Justicia con Jair Bolsonaro, Juan Carlos, ha dicho que tiene la conciencia tranquila? Sí, bueno, lo que ha salido a la luz pública muestra ciertamente lo que parece ser contactos no apropiados entre el juez y la fiscalía. O sea, no se supone que un juez y los fiscales coordinen estrategias para tratar de inculpar o para tratar de determinar la culpabilidad de un sospechoso. Recordemos, el juez debe ser imparcial y el nivel de contacto que tenga con la fiscalía tiene que ser del mismo que tenga con la defensa. Y que un juez diga, mira, mejor presénteme en esto de esta manera o mejor sigamos este orden de cosas, claramente son conductas inapropiadas. Ahora bien, ya sabíamos de que el ex juez Moro había cruzado ciertas líneas. Cuando él libera aquella conversación, la filtra a la prensa, aquella conversación entre Dilma y Lula, cuando Dilma llama a Lula y le dice, aquí está su nombramiento como jefe de gabinete, que le iba a dar inmunidad a él ante estos cargos. Por cualquier emergencia nada más tenés que firmar los papeles, y la famosa como se despide Lula, chao querida, ¿verdad? Que se volvió como en un lema en Brasil de la corrupción y el apadrinazgo del Partido de los Trabajadores. Bueno, sabíamos que el que filtró esa llamada fue juez Moro y que lo hizo de una manera ilegal y había recibido un llamado de atención por parte de la Corte Suprema por esas conductas. Así que sabíamos de que el juez Moro tenía partido en esta lucha contra la corrupción. Ahora bien, puña, hay que tener una discusión. Los que hemos visto Mecanismo, el otro día lo comentábamos, ¿verdad?, en el programa, ¿verdad? Hay que decir que yo no la he terminado. Bueno, no te voy a contar No la cuente porque puede que haya audiencia que tampoco la ha terminado. Pero esta serie Netflix, que invito a todos los que están viendo el programa que la vean, que es muy buena, que ya está en su segunda temporada, da muestra de que la magnitud de la corrupción en Brasil y el aparato, el crimen organizado que se había enquistado en las altas esferas del poder, tanto en el Partido de los Trabajadores, no solo Lula, como en los partidos de oposición y demás, era de tal magnitud que tal vez requería, sin duda alguna requería que en algún momento se torcieran un poco las reglas para atrapar a estos criminales. El fin justifica los medios. Odio esa preposición, la odio. Pero muchas veces cuando uno ve esta serie, que es ficcionalizada pero basada en hechos reales, uno dice, si no se hubiesen tomado ciertas medidas aquí y allá, los criminales y los corruptos hubieran salido con la suya. Lo cierto es que todas esas revelaciones que ha publicado Glenn Greenwald
no demuestran de que la evidencia haya sido falsificada o que se haya elaborado. No, cargos. muestra la motivación que podía haber detrás. No, pero sí hay una salvedad importantísima, que el propio fiscal en una de las conversaciones muestra las dudas sobre el fondo del encauzamiento contra Lula, en el sentido de que no se podía mostrar la propiedad y comprobar la propiedad del triplex, ¿no? Famoso, sí. Y que no se podía establecer una línea directa de que hubo participación de Petrobras. Eso va al fondo del tema y estoy absolutamente convencido que los abogados de Lula van a utilizar ese recurso para reabrir el caso, porque probablemente esa información no se conocía. Ahora, yo creo que la pregunta de Juan Carlos es muy pertinente, porque aquí tenemos en la balanza a dos aparentes ilícitos. El de que se realiza una grabación ilegal subrepticia sin una autorización judicial, a través del cual se obtienen las grabaciones, pero por la otra parte, el juez Sergio Moro comete aparentemente un acto ilegal, porque no solamente en Brasil como en Estados Unidos es inapropiado que haya un contacto entre el juez y los fiscales. En este caso es ilegal, porque estaban coordinando la estrategia. No es como que le llamaron para ver cuándo tenía cita para hacer un juicio. Estaban coordinando, y además se dice que el juez Sergio Moro alteró el orden de la presentación de las pruebas, alteró la secuencia de las fases del proceso judicial como recomendación a los fiscales. Y lo que es peor, que el juez Sergio Moro en sus primeras declaraciones no está desmintiendo que hizo esas declaraciones, simplemente dijo que están llenas de sensacionalismo. Obviamente esto amerita una apertura del proceso. El señor Sergio Moro ya no es solamente el ex juez, es el procurador de justicia de Brasil, y evidentemente tendría que haber una instancia que juzgue y determine si la comisión ilegal, tanto de la obtención de las conversaciones como de la conducta del juez y del fiscal, obviamente ameritan que se reabra el proceso. Esto no necesariamente quiere decir que el señor Lula sea inocente, probablemente hubo la comisión de delitos, pero sabemos que muchos crímenes han sido disueltos por tecnicismos. Sí, y que las policías de América Latina y los fiscales de América Latina, si algo han aprendido, es a ser respetuosos del debido proceso, porque cuando hay una ruptura del debido proceso en la aprehensión, en los interrogatorios, en la presentación de las pruebas, muchas veces por ese tecnicismo están saliendo a la libertad personas que efectivamente cometieron crímenes. Antes de darte la palabra, Juan Carlos, estoy viendo que tanto Dilma Rousseff como Lula da Silva denunciaron hace más de un año a la producción de Netflix, El Mecanismo, que hemos hecho referencia aquí, por, dicen, dañar su imagen y la de Lula, inventar hechos y crear falsas noticias para desprestigiarla. Hay 3 puntos aquí que no cambian lo que Pepe acaba de decir, pero que es bueno tenerlos en cuenta dentro de esta gran discusión. Primero que todo, Glenn Greenwald es un gran defensor de Lula y del Partido de los Trabajadores. Hace poco publicó una entrevista que le hizo al expresidente, donde lo presenta como un mártir de esta vendetta judicial en Brasil. 2, el Partido de los Trabajadores nunca ha hecho un mea culpa de todo el escándalo de corrupción que ocurrió. O sea, es interesante, porque que hubo corrupción masiva en Brasil, la hubo, que ocurrió en los últimos 15, 20 años, la hubo, pero el Partido de los Trabajadores siempre ha dicho que esto es una vendetta judicial contra ellos, cuando también destacados miembros de la oposición, desde Temer, que ha sido arrestado, Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, Aécio Neves y demás, que son miembros contrarios al Partido de los Trabajadores, también han sido víctimas de la investigación de Lavallato. Y 3, sí, Moro fue el que condenó en primera instancia a Lula, creo que fue por 11 años inicialmente, pero luego Lula perdió también una apelación que ya trascendía el criterio del juez Moro en ese momento. O sea, el sistema judicial brasileño ha encontrado razones para seguir condenando a Lula, más allá de lo que en su momento haya determinado el juez Moro, no. 11:03 de la mañana en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, 10:03 en Colombia y en Ecuador, el día en el que también nos fijamos en la reacción que ha tenido el grupo de expresidentes y exmandatarios que se reúnen en torno a la organización IDEA. Han opinado sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Evo Morales, que tiene 3 periodos presidenciales y va a optar, si nada cambia, a un 4º periodo presidencial, y las encuestas le dan muchas posibilidades de reelegirse a ese 4º periodo, dice este grupo de intelectuales y exmandatarios que el intento de Evo Morales para perpetuarse en el ejercicio del poder, en fraude manifiesto a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, desnaturaliza el ejercicio de los derechos políticos y violenta de manera grave los elementos esenciales de la democracia boliviana. ¿Estáis de acuerdo
Sí. Juan Carlos. Sí, pero vi la nota y vi el primer firmante en esa lista y no pude dejar de tener ciertos sentimientos encontrados, puesto que es Óscar Arias, el presidente de Estados Unidos, expresidente de Costa Rica. Y recordemos que Óscar Arias fue el autor intelectual de este modus operandi que han utilizado los autócratas de América Latina para poder reelegirse y eliminar cualquier restricción a la reelección. Fue Óscar Arias quien en su ímpetu por volver al poder presentó una acción de inconstitucionalidad en Costa Rica por allá del año 2001, que eventualmente fue resuelta por allá del año 2004, diciendo que la Constitución de Costa Rica violaba su derecho sagrado a presentarse nuevamente como presidente, como candidato a presidente, dado que la Convención Americana de Derechos Humanos establecía que toda persona tiene derecho a poder postular su nombre y que la Constitución de Costa Rica violentaba ese derecho. Ahora bien, mismo argumento que está utilizando Evo Morales. Exactamente, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos está por encima de las constituciones, muchos países en su jerarquía legal han establecido que los tratados de derechos humanos están por encima de las constituciones incluso, entonces la Corte Constitucional de Costa Rica falló que efectivamente el presidente Arias tenía un derecho humano a volver a presentarse para presidente basado en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué pasó? Pues bueno, los autócratas de la región tomaron nota. ¿Qué fue lo que hizo Daniel Ortega para volarse los límites a la reelección en Nicaragua? Presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. ¿Qué fue lo que Juan Orlando Hernández hizo? Presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué fue lo que Evo Morales hizo? Presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, que ahora en esa nota venga don Óscar Arias a firmar y desafiar estos preceptos, me parece un poco cínico. Más allá de eso, más allá de que Óscar Arias esté detrás esté firmando este documento, lo cierto es que efectivamente el pueblo boliviano, creo yo, que se está jugando su democracia en esta elección. Lamentablemente vemos de que la oposición boliviana está dividida. La oposición boliviana tiene todavía un historial más magro de división que la venezolana y por lo tanto es muy probable de que Evo Morales se vaya a reelegir en esta elección. Me llama muchísimo atención, y no sé si se comentó en este programa, la actitud del secretario general de la OEA, que fue a Bolivia básicamente a santificar la candidatura. Sí, pero de si te fijas, esa santificación, en tus palabras, se produjo un viernes en la tarde. Cuando tú quieres amplificar un mensaje, lo haces un lunes, un martes, y lo haces en horas de la mañana, pero no un viernes en la tarde. Que pasa más bien desapercibido. Tal vez pasó desapercibido en el resto de la región, pero en Bolivia no pasó desapercibido. Sí, de hecho, el secretario general Almagro ha recibido duras críticas e incluso algunos analistas apuntan que él lo ha negado, pero algunos analistas apuntan que en el afán de su reelección como secretario general, Almagro necesita el voto de Bolivia y ese sería un intercambio que podrían haber acordado y que, insistimos, el secretario general ha negado. Yo creo que no es sano para una democracia que ningún presidente se perpetúe independientemente si tiene o no tiene apoyo popular. Durante décadas en México todos los documentos oficiales vienen con una leyenda al cálice que dice sufragio efectivo, no reelección. México ha aprendido de muy duras maneras, de muy difíciles, traumáticas, ¿no?, maneras, lo que implica la reelección de los presidentes, desde Porfirio Díaz y otros que quisieron perpetuarse en el poder. Obviamente produjeron movilizaciones populares, etcétera. No eran la única razón, por supuesto, había una gran desigualdad en México, pero evidentemente el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que la crítica es importante por parte de este grupo de países, independientemente de si el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de la Paz, tiene o no autoridad moral. Yo creo que es un punto muy importante porque la OEA particularmente ha sido una institución que se ha esmerado en tratar de hacer que los países operen bajo criterios democráticos, ¿no? Y creo que el hecho de que se estén reformando las constituciones, el hecho de que se estén utilizando las mayorías en los propios países, en las legislaturas, con el fin justamente de perpetuarse en el poder independientemente del interés o los fines o las consecuencias positivas o negativas, creo que es una observación muy importante sobre el curso de la democracia en el continente. Hacía referencia, antes de ir a la pausa, a México. Recuerdo que México en principio no hay reelección. No hay reelección. Ni en principio ni en final, no hay. Pero teniendo en cuenta, a la luz de lo que nos contaba ahora Juan Carlos, me he acordado de una declaración que hizo y que me llamó la atención, porque si no hay reelección, ¿para qué haces la promesa de que no te vas a reelegir? Y eso es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué crees que lo hizo? Porque el presidente López Obrador no solo arrasó en las elecciones, más de 30 millones de votos, sino que también tiene mayorías aseguradas, ¿no? Compuestas en el Congreso, de tal manera que con una muy fácil coalición con algunos grupos, él tendría la posibilidad de reformar la Constitución. Entonces, cuando tienes a un presidente con ese nivel de aceptación popular, que además ha ido creciendo, por ejemplo, este incidente con Estados Unidos revalidó un poco la estrategia del presidente de no buscar una confrontación con Estados Unidos, ha generado siempre la especulación de que podría tener la tentación, ¿no?, de perpetuarse en el poder porque tiene los controles, tiene el apoyo popular y tiene los controles en el Senado para una reforma constitucional. Yo creo que de eso salió él a decir, incluso firmó un documento que obviamente creo que no tiene ninguna fuerza legal, no es vinculante, ¿no? Es un documento civil, ¿no?, de que no lo haría, ¿no? Pero evidentemente el mensaje político es no nos vamos a perpetuar en el poder y evidentemente eso me parece que es un sano ejercicio de la democracia. El análisis hoy de José López Zamorano y de Juan Carlos Hidalgo en este club de prensa. Vamos a una nueva pausa y regresamos. En el Club de Prensa también una mirada a Haití. En Puerto Príncipe se han producido manifestaciones masivas. Miles de haitianos salieron a las calles después de conocerse que el Tribunal de Cuentas del país acusa al presidente Jovenel Moïse de estar al frente de un esquema, dice el Tribunal de Cuentas, de malversación de fondos. La corrupción, Juan Carlos, que afecta en este caso a otro país latinoamericano y en este caso a otro presidente. Yo siempre disputo que Haití sea latinoamericano, ¿verdad? Si Haití califica como latinoamericano, entonces Quebec también es América Latina. Haití es como un país, no, sí, porque es un país de origen francés, ¿no? No es latino, bueno, si es latino. Geográficamente pertenece al Caribe. Pero entonces Jamaica calificaría como América Latina. Claro. No, bueno, en fin, eso pero, no, te voy a decir una cosa. Cuando en los organismos internacionales se refieren a la región, dicen América Latina y el Caribe. Y el Caribe. Y el Caribe no lo incluyen dentro de América Latina. Sí, es una discusión interesante, pero las raíces latinas de Haití abarcarían entonces para Quebec también. En fin, la cuestión sobre Haití yo no sigo mucho, precisamente porque me concentro en los países de habla hispana. Y Brasil, no sigo mucho la política haitiana, que por sí yo creo que requeriría casi que un PhD, ¿verdad? Un doctorado, tener que comprender un país tan tumultuoso como ese. Lo cierto es que este escándalo de corrupción tiene que ver con Petrocaribe. Recordemos aquel esquema mediante el cual Hugo Chávez daba petróleo subsidiado a crédito a países en la cuenca del Caribe, que fue muy popular en su tiempo. Ya mencionábamos al expresidente Arias, incluso el presidente Arias en su momento hizo grandes esfuerzos para que Costa Rica se sumara a Petrocaribe. En el mejor de los casos, el esquema de Petrocaribe significaba grandes endeudamientos por parte de los países beneficiados, entre comillas, hacia Venezuela, por el crédito que recibían en el combustible. Y bueno, en el peor de los casos, probablemente implicaban materia de corrupción. No conozco las vicisitudes de este caso. Lo cierto es que no me extraña el hecho de que el tema de Venezuela tenga un gran impacto en la política haitiana. Recordemos que todavía hasta hace muy poco, no sé si todavía, pero hasta hace muy poco, Haití era uno de los grandes aliados venezolanos en el Caribe. Así que, bueno, levantarse y leer de que hay protestas en Haití, de que están tumbando un presidente, todo no es nada nuevo. Lo interesante aquí es que esto tenga que ver con la exportación de corrupción que hizo Venezuela en su momento. Yo creo que hay una ola de reforma del sistema de justicia criminal y del fin de la impunidad, un reclamo generalizado ahora en América Latina, y me parece absolutamente refrescante que esté salpicando a Haití, donde quizá menos lo esperabas, ¿no? Y creo que tiene razón este movimiento, independientemente que tenga finalidades políticas o no, porque hay un dato duro, concreto, que es un informe del Tribunal de Cuentas de Haití, donde documenta, ¿no?, en 600 páginas que ha habido malversación de fondos específicos de del programa de Petrocaribe. Y en este caso se está ligando a una empresa donde trabajaba el presidente Jovenel Moïse, que se llama Agritans, que produce bananas y a la cual se le dieron $700,000, ¿no?, para un proyecto vial. O sea, esa es una cosa, vamos, como lo decía la mamá de Pedro Escobar Gaviria, si va a ser un crimen, hágalo bien. Es decir,
Es decir, evidentemente esto requiere una investigación amplia y esto va a poner en entredicho realmente la solidez de las instituciones judiciales de Haití. Probablemente la demanda de una renuncia sea prematura. Evidentemente tiene que haber un proceso debido. Es decir, si tú quieres obviamente llevar esa reforma a tu país, tienes que obviamente actuar en consecuencia con lo que establezca el proceso legal, judicial, constitucional y eventualmente si se llega a determinar que efectivamente hubo esa malversión, bueno, pues que renuncie o que lo metan a la cárcel. Pero en ese sentido me parece muy importante que haya un movimiento que esté buscando que estas cosas que antes se hacían en lo oscurito, especialmente en países que tienen serios niveles de subdesarrollo, como lamentablemente es Haití, serios problemas de pobreza, donde usualmente hay una capa o una costra de clase política, ¿no?, que maneja los asuntos públicos y difícilmente deja o los abre al escrutinio público, que haya este tipo de manifestaciones, que haya esta movilización, porque en algún momento evidentemente va a tener que haber una intervención judicial. Antes de ir a la siguiente pausa, hablábamos de Venezuela y me he acordado del último documento firmado por el Grupo de Lima, reciente, que tiene 7 puntos y hay uno particularmente que pide a Rusia y a China que le retiren el apoyo a Nicolás Maduro. Menciona también que está Cuba y Turquía apoyándole, pero les urgen a ser parte de la solución de la crisis y no a perpetuar a Maduro en el poder. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, buena suerte con eso. Ayer estaba leyendo, de hecho, un informe de Caracas Capital, de una consultora que informa de que Rosneft está siendo asignado grandes concesiones para el desarrollo de gas en Venezuela, que le daría control básicamente de los principales yacimientos de gas en ese país en condiciones ultra favorables, lo cual posiciona a Rusia, ¿verdad?, como toda una potencia que ya lo es gasífera, que recordemos todo el posicionamiento que tiene Rusia con el gas hacia Europa, y en este caso le ponen un pie importante en América Latina. Así que yo creo que estos llamamientos desesperados del Grupo de Lima, por supuesto que le entran por un oído a Vladimir Putin y le sale por el otro. Yo creo que tiene, de alguna manera, el presidente Guaidó y sus aliados quieren reactivar el momentum político, ¿no? Un poco vimos cómo se desinfló todo este asunto después de las consecuencias de las presiones que hubo para Maduro y de alguna manera quieren recuperar la iniciativa. Vamos a la pausa. Al volver hablamos de la iniciativa medioambiental que lidera o que quiere liderar Justin Trudeau. A partir del 2021 en Canadá estará prohibido el plástico de un solo uso. Ya volvemos. ¿Se han planteado ustedes la posibilidad de un solo día vivir sin plástico? Es una odisea. Hoy el periódico El País lleva un reportaje interesante sobre esa odisea y simplemente piensen ustedes qué harían un día sin plástico. Sin bolsas de plástico, sin elementos de plástico, en su día a día. Es realmente una odisea. Bueno, esto lo hago como previa a la noticia que nos lleva a esta recta final del programa, y es que en Canadá, Justin Trudeau ha anunciado una propuesta para, en 1 año y medio, prohibir el plástico de un solo uso. Esta iniciativa ya la han adoptado, por ejemplo, ciudades como Nueva York. El plástico de un solo uso es ese, por ejemplo, en el que cuando compramos un café en una tienda de café rápido en la calle, el plástico que tapa a la tacita de café de cartón, ese plástico es de un solo uso. O los cubiertos de plástico que te dan cuando consumes, o el bocadillo o sándwich que ustedes compran y que viene envuelto en un plástico. Todo ese plástico es de un solo uso. Y lo que quiere evitar Justin Trudeau es que eso deje de existir a partir del 2021. ¿Es una odisea? Es una odisea, pero hay que hacerlo. Déjame decirte que sí se puede hacer, sí se puede. Una amiga mía, todo el tiempo trae en su bolsa cubiertos metálicos, un Tupperware de vidrio, cuando va a comer ensaladas a un restaurante o algún lugar de un deli, trae su botella de vidrio también y nunca, bajo ninguna circunstancia, acepta algo que incluya el plástico. ¿Y la bolsa en la que lleva todo eso es de plástico? La bolsa es reciclable. Entonces, bueno, es impresionante. O sea, sí lo puedes hacer. Pero requiere de un esfuerzo. A mí me sorprendió mucho una vez que justamente compartiendo una comida, ella sacó los cubiertos que traía en su bolsa, ¿no? Y que los va a lavar y va, ¿no?, con detergentes biodegradables. Entonces, yo creo que sí se puede. Cuando vimos hace poco en las redes sociales esta imagen de una tortuga que había muerto porque tenía bolsas de plástico en el estómago, y cuando sabemos que más de 100,000 aves, mamíferos, etcétera, mueren cada año precisamente por la contaminación con plásticos, me parece que si es una odisea en la que todos deberíamos participar.
Uno de los objetivos de la propuesta de ley, propuesta legislativa de Canadá, es que las empresas que venden sus productos en plástico sean responsables de la generación de ese producto. Mira, yo tengo una guerra de varios meses con Club de Prensa para que en lugar de las pajillas que nos sirven para el café, ¿verdad? Aquí aprovechando que el Pisuerga pasa claro, por se mueve. Vamos a tomar nota de eso. Yo me encargo de comprar las cucharitas para que no vuelva a pasar. Pero sí, o sea, uno tiene que tener conciencia. Yo también, cada vez que como en la oficina y uso utensilios de plástico, tengo ese pensamiento de que mejor debería tener yo aquí utensilios de metal. Ahora bien, lo interesante aquí es que en algunos casos la alternativa es muy lógica. Por ejemplo, tener una cucharita de metal ciertamente es mucho más amigable al ambiente que usar una pajilla una sola vez y traerla al basurero. Pero en otros casos tal vez el trade-off, como se dice ambiental, no es tan claro. O sea, si uno no usa una bolsa de plástico, la alternativa entonces sería una bolsa de papel. Y la bolsa de plástico se puede usar varias veces, mientras que la de papel probablemente solo una vez. Y entonces uno dice, bueno, tal vez por dejar de usar plástico se está utilizando más papel se desecha de los árboles y por lo tanto entonces se va a aumentar el consumo lo que pasa es que, por ejemplo, de árboles. Cuando uno se compra, yo hice ese ejercicio y le invito a la audiencia que lo haga, estamos ya terminando el programa. Una camisa de caballero. Claro. Usted coge la camisa que te viene en un sobrecito de plástico y viene bien dobladita. Sí. Bueno, tú empiezas a sacar todos los elementos que le ponen a la camisa para su venta, es la bolsa. Sí. Todos los elementos que van en el interior para que se mantenga la forma, las agujas, las pinzas, los elementos para que el cuello le quede levantado. Y lo pones todo a un lado y pones la camisa al otro cuando ya has terminado y la has separado, te das cuenta de todo eso es generación de un residuo, simplemente para vender una camisa que antaño que dirían aquellos, la camisa venía colgada en su colgador. Y tú decías, sí, esta me gusta, me la pruebo, me la llevo. Y te la doblaban allí, ahora la... Y un colgador de madera. Ahora los colgadores son mayoritariamente de plástico. O sea, vivimos en una sociedad en la que es muy difícil que no te vendan todos esos elementos que forman parte del marketing, del packaging. Pero una ley justamente puede hacer eso. Si una ley lo prohíbe, evidentemente todas las compañías fabricantes, manufactureros van a tener que cambiar la mentalidad. Lo que hablamos, porque yo también, o sea, tengo un gran problema con el plástico. Lo que hablamos en el break antes de entrar es de que aquí la solución es que la tecnología, la ciencia diseñe una manera de degradar el plástico de una manera mucho más rápida, ¿verdad? La opinión de nuestros analistas en este club de prensa, en la que hemos hablado también del medio ambiente en esta recta final. Interesante los puntos de vista de quienes nos han acompañado, de José López Zamorano y de Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes, como siempre, por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Feliz jornada.